Buen día, saludos cordiales, tengan todos bienvenidos aquí a mis redes sociales. Soy Mario Pentón, me acompaña la abogada Lacey Jiménez, abogada de familia de Gallardo Law Firm, y hay un tema importantísimo que queremos tocar con ustedes, y es el tema de los deportados y autodeportados que han dejado casos aquí de familia. Estoy pensando, ustedes saben, desde artistas que últimamente de pronto, así misteriosamente, se hicieron ir a vivir a Cuba porque en Cuba te aman más y todas estas cosas, hasta pues personas comunes y corrientes que sencillamente no aguantaron la presión de lo que está haciendo la administración, empujando a la gente a irse y tal, y se han marchado a Cuba o a otros países. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se trabaja los casos de familia, los hijos, las manutenciones, todo? Vamos a hablar de eso con la abogada. Bienvenida, abogada. Buenos días. Buenos días, Mario. Un placer, igual que siempre, estar aquí con ustedes como todos los jueves. Pues sí, hay muchas personas que son deportadas, aunque quisieran quedarse, los obligan a irse, pero es a lo mejor una de las dos partes. Recientemente vi un video, por ejemplo, que estaba tratando de llevarse al esposo y la mujer decía, no, si te lo llevas a él, me tienes que llevar a mí, a mis dos hijos. Y le decían, no, nos los vamos a llevar a él, no a ti. Entonces, no, aquí se va todo el mundo. Pero hay familias que no deciden, como esa mujer tan valiente, que a lo mejor hasta salvó de que se lo llevaran, porque ahí decían, tú tienes la discreción de no llevártelo, déjalo, que mira. Pero hay personas que la familia dice, mira, yo no me voy. Porque así le frustro también el futuro a los niños. Con dolor de mi alma te llevarán a ti. Y hay otros que dicen, mira, yo no puedo seguir aquí porque sin permiso de trabajo, sin licencia, no soy nadie. Nos vamos a morir de hambre, tanto aquí como en otro lado. Y en definitiva, al final de cuentas, lo que nos van a hacer es ponernos en una cárcel y que nos pongan castigo, que por tantos años no podemos entrar y no tenemos solución. Ahora, a lo mejor es una de las dos parejas el que no tiene solución, y la otra o se va con los niños o se queda. Ahora, si usted sabe que usted se va a ir, que esa es su decisión, o que va a ser deportado y usted quiere estar seguro que usted pueda volver a ver a sus hijos, es algo que a lo mejor antes de irse usted debería filear una petición en corte para determinar cómo va a ser sus visitas a larga distancia. Y no estamos hablando de deportados o autodeportados nada más a Cuba o hay muchos países que está pasando esto. Ahora, tu pregunta es, para saber si tú tienes un caso que realmente a lo mejor puedas ganar en corte, es si el país que tú estás yendo tienes relaciones con Estados Unidos y pertenece al Haya Convention, de que si te quieres quedar y te llevan los niños para allá y los niños se quedan, que tú puedas regresar por el Haya Convention a esos niños. De lo contrario, el juez va a estar muy probablemente a la favor de que está quedándose en esa litigación de no dejarlos a visitar al otro padre. ¿Por qué? Porque está el miedo ese que si lo mandan y se queda, ¿qué hacemos? Si no pertenece a Hague Convention, no podemos regresar a los niños al otro país si el otro país no quiere trabajar con nosotros. En Cuba, por ejemplo, es un riesgo. Es un riesgo porque sabemos que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no funcionan, y vendo que mucha gente dirá, bueno, pero cuando Elian sí funcionó y trabajaron juntos, pero no es una garantía. Y cada día las relaciones están peor, y por supuesto, con Trump sí es una relación de que no existe, que lo veo muy bien, dado que de verdad no es un gobierno que puedas confiar, y dado a esto probablemente son personas que van a un país donde no pertenece a Hague Convention o donde no hay derechos humanos, puede ser que pierdas tu posibilidad de volver a ver a tus hijos. Cuando tú mismo te autodeportas, ya que seas deportado, no tienes otra solución, tienes que intentarlo. Pero si tú mismo estás siendo autodeportado y está haciendo a un país de esto, piénselo muy bien, porque probablemente también esté renunciando a sus hijos por siempre. ¿Por qué? Porque si usted ya no puede entrar a los Estados Unidos y sus hijos tampoco los van a dejar ir allí por el miedo de que puede quedarse allí, y después siempre va a determinar cuál es el mejor interés de los niños. Puede hacer también una petición para relocalizarse, no necesariamente tiene que ser para ver si me dan visitas y lo dejan visitarme en las vacaciones al país donde yo me voy. Puede ser también a lo mejor que quiera hacer una petición para relocalizarse, es decir, con la mamá o el papá que se está quedando, los niños no se van a quedar. Quiero pedir que los niños se van conmigo para el país que estoy decidiendo irme. Así que si se va a autodeportar, trate de no autodeportarse como un país para Cuba, sino como a España, a un lugar donde haya relaciones que usted pueda tratar de ganar una relocalización, porque también es bien difícil decirle a un juez en Cuba un niño va a estar mejor que en los Estados Unidos. Hay casos y casos, personas me estarán mirando y dirán, mira, yo vivo aquí y aquí estamos peor porque estamos viendo un efficiency prestado en una casa, nos tratan mal todos los días, no tenemos trabajo. Todas las circunstancias son difíciles, pero es muy difícil, por mucho que tú digas cualquier historia que sea la tuya, que va a ser mejor que la que hay en Cuba. ¿Por qué? Porque hasta la enseñanza, cuando tú ves muchos videos estos
de estos niños que están creciendo en Cuba, hasta la enseñanza de estos niños es pésima, cómo se expresan, el vocabulario que usan, cómo viven, el agua no es higiénica. So, es muy difícil que un juez, si de verdad tú hay muchos jueces que a lo mejor no saben la historia de Cuba, aunque estamos, por ejemplo, yo ejerzo en el estado de la Florida, y en el estado de la Florida, even si los jueces a lo mejor no nacieron en unos países como estos, tienen padres descendientes, muchos de estos vienen a vivir para acá porque su régimen en Cuba, en Venezuela, hay una historia, y la mayoría de, por ejemplo, en Miami se sabe que son inmigrantes de estos países, de estos regímenes totalmente izquierdistas. So que muchos de los jueces entienden, pero si un juez no entendiera y un abogado que está bien preparado para poder demostrar con imágenes, con la vida real y con testigos, podemos llevar miles, gente acabada de llegar, es decir, testigos para conseguir que describan cómo es la situación de Cuba, está de más de sobra conseguirlo en este estado, por lo menos en la Florida, que está lleno de inmigrantes. Así que es una cosa que de verdad, antes, si te deportan no te queda otra opción, pero autodeportado, piénselo bien para dónde se quiere deportar. Trata de hacer un dual citizenship de algún país que pueda usted lograr una relocalización con su hijo, que pueda decir hay una enseñanza, hay escuelas buenas, hay una educación, hay una cultura que puede aprender, pero cuando son así países de régimen totalmente totalitarios y que no hay democracia, es muy difícil que pertenezcan a Hague Convention, es muy difícil que usted pueda ganar un caso de relocalización o de visitas en long distance. Bueno, Daimer, te aconsejo que veas el live de ayer a las 5. El live de ayer de las 5 fue sobre este tema y hablamos con los abogados de inmigración, porque la abogada Lacey Jiménez, abogada de familia. Ahora, abogada, estoy pensando en el tema de los divorcios. Hay personas que se van, se autodeportan. Por cierto, veo aquí un comentario en Instagram que dice, tengo a alguien que tenía, por el estrés de la corte, se autodeportó. Dice, un conocido se autodeportó porque tenía parol y todo, pero tenía mucho estrés porque tenía corte. Bueno, yo... Mejor situación que muchos que tienen I-220, que tiene parol, tiene una situación mucho mejor. De verdad, esa desesperación no es lógica. Hoy pero mismo escribió otro también que entonces había ido para Cuba y que entonces ahora en Cuba le llegó el aviso de que le había llegado a la residencia, pero ya él se había autodeportado. Imagínate. Pero doctora, la pregunta que le iba a hacer, el tema de los divorcios. ¿Sí? Te fuiste, te autodeportaste o te deportaron, cualquiera de las dos opciones, y te quieres divorciar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la persona que se acaba de ir y se autodeporta, todavía nosotros no vamos a reconocer ningún proceso de divorcio que trate a esa persona intentar empezar en Cuba o Venezuela para donde se deporte. ¿Por qué? Porque acaba de llegar allí, no lleva 6 meses. La gente dirá, bueno, pero originalmente era de Cuba y originalmente se casaron en Cuba. Realmente no importa, o en el país o de Venezuela o del país que tú viniste. No importa el país que tú te cases, sino dónde tú has sido residente los últimos 6 meses. Y no residente que tenga mi green card. Residencia en la cuestión de dónde has vivido, dónde has hecho tus taxes, dónde has tenido tu casa, dónde duermes todos los días y te bañas, ¿no? Si se acaba de autodeportar y lo que llevas una semana, un mes, no va a poder todavía divorciarse en Cuba o al país que se autodeporte o lo deportaron, sino va a tener que esperar 6 meses para poder empezar un proceso en el país que se ha ido. Ahora, si la persona que se queda empieza por aquí, la otra persona puede empezar a los 6 meses, que ese no va a ser válido, ese se puede desestimar. ¿Por qué? Porque ahora ya después de 6 meses que esa persona lleva ahí, cualquiera de los dos tiene jurisdicción, tanto Estados Unidos como el país que la otra persona fue deportada. Y Mendoza se deporta no a su propio país, a otro país, donde sea residente, aunque sea 6 meses. Ahí la pregunta es quién pone la petición de divorcio primero, o en Estados Unidos o en el país que la otra persona se fue a vivir. Y por supuesto, el que se queda tiene mayores garantías de poder ganar dónde quiere llevar el divorcio, porque ese, como se queda, tiene jurisdicción sobre él mismo y sobre la otra persona, porque todavía esa persona donde último residió consecutivamente en los 6 meses es aquí también. Así que dónde se va el divorcio depende si la persona que se queda no hace nada por 6 meses, y muchas veces puede pasar porque las personas se separan, no porque quieran, todavía se aman, pero con el tiempo sabemos que por supuesto empiezan a aparecer personas, la soledad, empiezan a pasar cosas y después
después que a los 6 meses es que empiezan a pasar las cosas de que, mira, ya esto no está funcionando, a larga distancia y vamos a divorciarnos. Y entonces ahí es donde ya las personas pueden escoger y quién es el que decide primero failear. Si te failean en Cuba, imagínate, a lo mejor tú no quieres ni ir a entrar a Cuba nunca y tienes que defenderte en un país extraño o en el país que sea, o si no se fue para Cuba, pero se fue para España, tuvieras que buscar abogados en España, tuvieras que ir al juicio tuyo en persona a lo mejor en España, y todas esas cosas se pueden complicar más. O el que se quede, si sabe que eso puede ser algo que puede pasar en el futuro, trata de arreglar sus documentos antes que el otro cumpla los 6 meses para que pueda divorciarse por donde usted está buscando hacerlo. Dos preguntas tenemos. ¿Se puede recibir el alimony en Cuba? Digamos, te autodeportas o te deportan a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a cualquier otro país de América Latina, y entonces le pones un divorcio a la persona y le pides alimony. ¿Se lo puede recibir en estos países? Mira, el problema es si te lo ponen, te lo van a poner basado en los gastos que tú tienes aquí. El alimony, tú tienes que demostrar tu necesidad. Si aquí tú tenías un carro que te pagaban a $400, tenías una renta que tenías que pagar de 2.500, en Cuba la renta no va a ser de $2.500, en Cuba el carro no va, aunque lo tengas no tienes gasolina, que puede ser eso. El que se queda puede tratar de modificarlo, ese alimony, diciendo la necesidad de ella ya no son 3.000 ni 4.000 pesos para vivir en este país. La necesidad ahora con 500 pesos va a vivir mejor que a lo mejor lo que vivía. Por un ejemplo, no sé, a lo mejor hay gente dirá, bueno, con 500 pesos no se vive en Cuba ni jugando. No lo sé, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Pero probablemente, por supuesto, el estándar de vida es económicamente con el dólar allá es mucho más valioso que el dólar. Realmente los 3.000 pesos que te resuelve aquí, te resuelve en un mundo en estos tipos de países. Eso va a ser mucho menos, pero después viene la pregunta, ¿cómo tú lo enfuerzas? Porque también puedes usar, bueno, hay un bloqueo, yo no debería estar mandando dinero a Cuba, y eso puede ser también una defensa. Ok, el tema del embargo. Odalis, la manutención de los niños que deportan al padre. El padre tendría que, digamos, a ver, si deportan uno de los padres, ok, y ese padre tiene hijos, entonces, vamos a poner los dos casos. Si te llevas a los niños, el papá de aquí tiene que mandar la manutención, y si se quedan los niños aquí, ¿qué pasa con el padre que está en Cuba? Mira, si los niños se van, realmente, si el padre se va y no le pone ningún proceso antes que se vaya, perdemos jurisdicción sobre él, tiene que venir a pisar, tiene que venir en un avión a pisar aquí en el estado de la Florida para nosotros poder coger lo que se llama personal jurisdiction sobre esa persona. Okay. Ahora, para los niños, mientras no estén bajo de los Estados Unidos, no podemos empezar un proceso aquí. Porque, es decir, nosotros nos vamos por el mundo diciendo a quién le hace falta child support por aquí, aunque el otro padre esté aquí. Ahora, si se le pone child support antes que esa persona se vaya, sí, porque cuando esa persona vivía aquí y los niños también vivían aquí, tienen ya un child support establecido. Y lo único que hubiera que hacer sería modificarlo. Ahora, normalmente, ¿dónde se va a modificar? En el país donde esos niños fueron a vivir. Hay que domesticarlo, lo mismo que pasa al revés cuando las personas vienen de otros países y ya tienen un child support puesto en Cuba que a lo mejor de 20 pesos, y eso aquí no funciona, esos 20 pesos. Eso lo que se hace es que hay que establecer y domesticar ese judgment en este país y después modificarlo. Por supuesto, si esos niños no están aquí, el judgment de aquí lo van a tener que llevar para allá, domesticarlo y después hacerle una modificación. Y la modificación es basada en lo mismo. Aquí en la tabla que se usó fue de la Florida. La tabla de la Florida para correr un child support es basado más o menos en el estándar de vida económico que lleva el estado de la Florida y de lo que gana el mínimo de cada padre. Ya el otro padre no vive aquí. Esa cantidad que le pusieron de child support fue basada en un salario totalmente ficticio que en Cuba no se gana. Podría todo modificarse, pero ¿dónde están? Y deberían modificarlo, porque si de todas maneras no lo modifican el día que la otra persona regrese, si algún día vuelve a regresar porque se autodeportó, pero después se ganó un bombo o lo reclamaron y llegó a los Estados Unidos de nuevo, ese judgment se quedó corriendo y nunca se modificó, y entonces ahí sí puedes ver toda esa cantidad que acumulaste. Ok, perfecto. Tengo una pregunta aquí en Instagram y con eso terminamos. Mi pareja vive en Estados Unidos hace 4 años, pregunta Yania. Quiere divorciarse de su cónyuge que vive en Cuba. ¿Usted, doctora, hace ese trámite de divorcio y qué tiempo usted cree que puede demorar ese proceso? Mientras uno de los dos vive en el estado de la Florida, sí los puedo divorciar por aquí. Perfecto. No tiene que ser los dos, uno solo. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso? Pregunta. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más o menos dura el proceso? Pregunta. Disculpen, bueno, si es por mutuo acuerdo, el proceso puede ser bien rápido. Después que ella nos firme los documentos,
menos de un mes lo podemos tener divorciado, siempre y cuando todos los documentos que le demos los firmen los dos después que los recibamos, de ese tiempo más o menos de un mes. Ahora, ¿cuánto se puede demorar si no es por mutuo acuerdo? Es imposible determinarlo. ¿Por qué? Porque hay varios jueces, te puede tocar un juez que tenga el calendario bien lleno y no tenga audiencia de aquí a 3 meses, y otro que puede decir que, bueno, te puedo ver el mes que viene, aparte antes de llegar un juez, te pueden mandar una mediación, la mediación es lo mismo, no depende de nosotros, sino del calendario de la mediación. Tú llamas ahora y te pueden dar una fecha para abril, o tú puedes llamar y decir, te tuve una cancelación y te puedo dar en 15 días. Eso es imposible, es como que tener la varita mágica, todo el mundo hace la misma pregunta, pero ¿cuánto dura? Todo depende de los abogados de la otra parte, cuánto se demoran en dar los documentos, si no los dan, si hay que llevarlos a corte, cuando hay que llevarlos a corte para que los den, la fecha de los jueces que tengan. Es un proceso que es difícil poder determinar cómo va a ir tu proceso y cuántos acuerdos pueden ver y cuántas cosas va a haber que llevar a corte antes de ir a un juicio final. Perfecto, Yania, ahí tienes el teléfono de la doctora, lo tienes ahí en vivo, es 305-261-7000, puedes llamar ahí. Dice, bueno, aquí están preguntando cuestiones de redadas de la policía, en realidad no sabemos de eso. Y bueno, saludos a todos los que están ahí uniéndose. Y hay uno que está preguntando que por qué no le mandamos la fianza al Choco. Bueno, que se la luche él. Gracias a todos por la sintonía. Nos mantenemos en contacto. Jueves tengo una sorpresita por ahí, así que estén pendientes en mis redes sociales. Gracias, doctora. Gracias, igualmente, Mario. Un buen día y para todos los oyentes también.